yo con agrado voy a presentar a la doctora Mónica Mantilla. Mónica es médica epidemióloga, magíster en VIH-Sida, asesora médica nacional del programa VIH Virrey Solís IPS y una investigadora incansable en VIH y todo lo relacionado con VIH. Así que el siguiente caso, doctora Mónica. Bueno, muchas gracias. De verdad que increíble que todavía a esta hora estemos aquí esperando que miremos y aprendamos un poco más. Rápidamente, bueno, a mí me pidieron hablar o presentarles un caso clínico con resistencia a inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa. Leo tenía que mirar primera falla y los dos decíamos se nos parecen mucho los casos, pues vamos a ver cómo los resolvemos. Este es un paciente de 33 años que fue diagnosticado en el 2015, tenía una carga viral de 19.026 copias y unos CD4 en 363, no sabemos qué porcentaje de CD4 tenía. El motivo de la prueba fue solicitud voluntaria y en esto coincido con la persona que hizo el aporte al final del módulo anterior. Qué chévere poder hacerle seguimiento a las personas que se hacen la prueba de VIH y salen negativos, ¿sí? Yo creo que esos son los primeros que deberíamos estar vinculando a los programas de PrEP cuando empecemos PrEP en nuestro país y conocer por qué se hicieron la prueba. Creo que fuiste tú el que decía, les estamos diciendo, salió negativo, qué bien, y no sabemos qué lo motivó y no indagamos qué pasó. Este es un paciente que se hacía la prueba voluntaria cada año hasta que sale positivo. Inicia tratamiento con abacavir lamivudina favirenz en septiembre del 2017 y ya en diciembre del 2017 está indetectable. Esta es la historia clínica. Miren que el paciente pues va muy bien, va indetectable, pero ya en el 2021 empieza a aparecer una carga viral de 51 copias, en septiembre del 2021 en 148 copias, en noviembre ya en 3.180 copias. Y bueno, podríamos decir que no fue tan rápido, pero realmente en 2 meses el médico tenía claro que 148 puede que en la guía americana esté en éxito porque tiene menos de 200 copias, pero para nosotros tiene que llamarnos la atención, algo está pasando. Le repite la carga a los 2 meses y salen 3.180 copias. Quería preguntarles, no a los médicos expertos y a los infectólogos, sino a los estudiantes o a los que están iniciando en el tema, ¿qué estadio clínico tendría este paciente? Acuérdense que no teníamos porcentaje de CD4, que inició con más de 300 CD4, pero ahorita miramos que el conteo de CD4 en su mayoría son por arriba de 500. ¿Qué estadio clínico tendría? ¿Quién se anima? 2. ¿Por qué dices que 2? Por el nivel de CD4. ¿Qué opinan los demás? Solamente pues para recordar que en la clasificación que estamos llevando hoy en día a veces nos sucede, miren, este paciente tenía casi todos los CD4 por arriba de 500, pero tenía un porcentaje de 19%, 20%, y lo que nos dice el CDC es que si ese porcentaje y ese conteo absoluto no coinciden, yo tengo que clasificar al paciente con el peor de los dos. Y a veces entramos en discusiones, pero tiene más de 500, sí, pero el porcentaje de CD4 no estaba por arriba del 28%, entonces como para tenerlo en cuenta, además que es un criterio para cuenta de alto costo. Le hacen el genotipo y solamente aparece con 2 mutaciones. Qué chévere, M184B, K103N. Muy fácil con qué lo vamos a rescatar, pero ahí quisiera preguntarles, ¿es posible que este paciente nos hubiese aparecido con una K65R tomando abacavir lamivudina favirenz? Sí. Si lo dejamos fallando mucho tiempo con abacavir, podemos tener la K65R y nos complica el escenario de rescate. Saber pues que la K65R la produce o se puede aparecer con un paciente que esté tomando tenofovir, abacavir, estabudina, didanosina. Gracias a Dios pues ya no tenemos esos tratamientos, raramente con 3TC. ¿Y con qué rescataríamos a este paciente? Tenemos muchas opciones, pero quisiera que el doctor William me diga con qué no rescataría a ese paciente. No lo rescatas, viene fallando abacavir lamivudina favirenz. ¿Con qué no lo rescatarías? Tenemos muchas opciones porque apenas hizo 2 mutaciones, pero ¿qué no le pondrías?
Sí, y te doy una galleta. De las que trajo Leonardo. Tenemos muchas opciones, ¿verdad? Porque solamente tiene la K113N y la M184B, pero tú me puedes decir, yo no le pondría la amibudina sidobudina a ese paciente. Todo se lo podrías poner. La doctora Sandra, también le pondrías cualquier Odepsey. ¿Odepsey lo usarías para rescatar? Sí. Odepsey, Dovato, doctor Álvarez. Que no tenemos evidencia de pronto científica de rescate con Odepsey. Bueno, yo los quería poner a pelear. ¿Por qué? Porque a veces vemos solitos en el consultorio que es muy fácil tomar la decisión. Y miren que 3 personas expertas pueden pensar diferente y nuestra guía colombiana nos dejó esa recomendación, pues la traemos desde el 2014, pero en esta también la enfatiza en lo importante que es hacer juntas médicas, ¿sí? Ese espacio es importante para discutir, son espacios académicos que debemos continuar haciéndolos, pero bueno, después miramos. Nosotros en la Junta Médica, y ahí pues señalo la palabra Junta, lo que decimos fue rescatar a este paciente con tenofovir, entricitabina, darunavir, ritonavir. Esto era Cayo Cangrejo, antes del huracán Iota. Esto es Providencia, es nuestro país, y ojalá pues que pronto podamos volver a tenerlo así. Cuando no hacemos bien las cosas, tenemos más dificultades para rescatar un paciente. Este es el segundo caso y ya con eso termino. Es un paciente que ingresa este año, en marzo del 2022, en una ciudad intermedia donde abrimos el programa de VIH en Virrey Solís. No trae historia clínica, dice que su carga viral estaba bien, trae una fórmula con la amibudina, sidobudina, tazanavir, ritonavir, y dice que se lo viene tomando hace un mes. No trae exámenes de ingreso, refiere que la anterior IPS ya no existe, que su diagnóstico fue en el 2019, que ha tomado otros medicamentos. ¿Se les parece a lo que nos pasa todo el tiempo? Lamentablemente, y de pronto para la doctora María Marta, para el doctor Afani, que no conocen nuestro sistema de salud, ese estudio que mostró el doctor Ernesto de Procesum, mostró que en un año el 13% de los pacientes con VIH cambian de IPS porque les acaban el contrato y los cambian de prestadores. En este año se han liquidado 2 EPS grandísimas de régimen contributivo, Comeva y Medimás, y a muchos nos están llegando estos pacientes sin historia clínica, sin genotipo, y ahí viene una cuña, porque yo creo que en Colombia y seguramente en el mundo se necesita que montemos redes para poder encontrar historias clínicas, porque no es fácil y realmente sí es importante. A veces hay pacientes que le dicen a uno, yo estuve hospitalizado durante 3 meses, ¿por qué? Una osis, histoplasmosis, toxoplasmosis, criptococosis, y se queda uno loco. Entonces, bueno, este paciente nos llega con una fórmula de la amibudina, sidobudina, tazanavir, ritonavir, y lo que hace el médico es reformularle lo mismo, citarlo en abril y decirle a la trabajadora social, a la enfermera, por favor, búsqueme la historia clínica de ese paciente. Y nos toca hacer esto. Tenemos que tener redes. Vicol nos ayuda. Yo le he escrito, creo que a todos los de Vicol, para que me ayuden a buscar una historia clínica. Sandrita en San Ignacio a veces también me pide una historia, porque se necesita muchas veces conocer esta información. En nuestro sistema general de seguridad social nos toca ser detectives a los médicos y buscar estas historias clínicas. Entonces, miren la historia clínica de Ricardo. Es asesor bancario, se hacía también la prueba cada año, su primera carga viral está en 107.000 copias y tiene un CD4 de 257 y un 13%, está asintomático. Le inician en febrero del 2019 efavirenz, tenofovir, lamivudina. Será una combinación, creo que se llama la tefa,
que solamente pues, uno o dos laboratorios la tenían y estaba monopolizada en algunas instituciones. Con eso arranca el paciente. Sin embargo, nadie tiene en cuenta que él estudia de noche. Es asesor bancario, pero estudia en las noches, no tolera el efavirenz. Entonces el médico tratante lo remite a infectología para cambio de tratamiento. ¿Qué hace el infectólogo? Le formula nevirapina, le cambia el efavirenz por nevirapina. Ahora me estaba preguntando el doctor Afani si todavía usábamos nevirapina y yo, sí. No todos, pero bueno, ahí está pues la decisión que toman y le dice pues que siga en 6 meses nuevamente control con infectología. El paciente en noviembre del 2020, o sea, un año casi después, tiene 107.000 copias de carga viral. Y mire que sus CD4 ya están en 136. Y el médico tratante, el análisis que hace es pues que el paciente no se está tomando bien el tratamiento, solo se está tomando la mitad de la dosis. Le insisten que la nevirapina se tiene que tomar 2 dosis. Recuerden, nevirapina es cada 12 horas. Y el paciente se la venía tomando una sola y tiene 107.000 copias. ¿Qué opinan hasta ahí? ¿Qué angustia un paciente que lleve un año tomando nevirapina y llegue con una carga viral de 107.000 diciendo que se la está tomando a la mitad? William. Puede hacer resistencia. Así es. Sin embargo, pues como ven, el médico lo que hace es insistirle en la adherencia y le vuelve a tomar una carga viral en noviembre del 2020 y tiene 62.900 copias. Mal. Y este es el análisis que hace. Paciente que sigue, detectable, tiene un logaritmo de 4.7, se insiste en adherencia y realizar en 2 meses una nueva carga viral. ¿Qué pasa? Se hace la carga viral en julio del 2021 y está en 52.000 copias. O sea, ya llevamos ahí año y medio fallando con nevirapina. Esta es la historia que trae el paciente, pues que consigue la trabajadora social, ¿no? Acuérdense. En septiembre del 2021 tiene 23.000 copias. Y ya ahí, por fin, dicen, no, este paciente ya lleva 2 años detectable, está tomando nevirapina. De pronto hay que hacerle un genotipo, le hacen un genotipo y miren las mutaciones que tiene este paciente. ¿Qué opinan? ¿Y cuál mutación no les cuadra con un paciente que viene fallando a abacavir la lamivudina nevirapina? Para mostrar lo que habíamos preguntado, un paciente que falla con abacavir mucho tiempo puede hacer la K65R, está el ejemplo perfecto. Pero ¿qué mutación les llama la atención y como que dice uno de dónde la sacó? No alcanzan a ver, perdón. Entonces, acá de pronto se ve un poquito mejor. K219, K65R, L74I, Y115F, M184B, A98G, L100I, K103N. La 219, ¿qué dice, doctora Fanny? Una TAMS de la vía 2 en un paciente que supuestamente no ha tomado, solamente ha tomado abacavir la nevirapina, no debería tenerla. Sin embargo, pues ahí está nuestro caso, perdón. Y este es el algoritmo, pues, el score de Stanford que se le hace al paciente. Sabemos pues que K65R da una hipersusceptibilidad y si está con M184B a la acidobudina. Sin embargo, fíjense, es un paciente joven, apenas tiene 32 años y miren las mutaciones que acumuló. Y aquí viene entonces la pregunta. Tenemos esta gráfica, me la regaló el doctor William Lennis, casi que sin pedírsela, ¿no? No tuve que rogarle nada, pero ahí es una elaboración propia de él, de los estudios de rescate que tenemos actualmente. Y qué interesante ver cómo cuando los nucleócidos activos son 0, se tuvieron unas mejores tasas de respuesta viral que incluso en algunos en los que tenían 1 o 2 nucleócidos activos, inhibidores nucleócidos activos. De estos, digamos que hay algunos
pues que están con lopinavir, ritonavir, que ya no lo usamos. Entonces, solamente vamos a mirar 3, el estudio DIN, donde con darunavir, ritonavir de 800, incluso teniendo 0 nucleócidos activos, lograron el 86% de éxito terapéutico con una carga viral menor de 400. ¿Qué características tenían los pacientes, por ejemplo, del estudio Nadia, que lo vimos con el doctor Afán y con el doctor Beltrán? Les quise pues como resaltar los que habían recibido previamente sidobudina. Fíjense que más o menos están alrededor del 6%. Sin embargo, cuando vamos a mirar los algoritmos, los que tenían resistencia intermedia o alta a sidobudina son cercanos al 19, 16, 17%. O sea, nuestro caso tiene una mutación para sidobudina, la vía TAMS, que lo pone a uno a pensar en qué más puede tener este paciente. Y sin embargo, fíjense cómo con darunavir, ritonavir y con dolutegravir tuvieron muy buenas tasas de éxito terapéutico, incluso sin tener inhibidores nucleócidos de transcriptasa inversa activos. ¿Por qué quería mostrarles? Bueno, finalmente, esto que lo discutíamos ayer con William, del estudio Nadia, como curiosamente, en semana 96 ya la rama de dolutegravir llevaba 6 fallas, pero 5 eran en pacientes que estaban rescatados con lamivudina, sidobudina, dolutegravir, mientras que en la rama de darunavir, ritonavir hasta el momento pues no había ninguna falla. Y el estudio de Vicen, que también pues no se nos acomoda mucho porque no tiene darunavir, ritonavir, pero tiene lopi y atazana rito, y fíjense cómo también lograron unas tasas de menos de 50 muy interesantes, 82%, 88%, 68% para lopi, muy seguramente por el tema de adherencia, y 78% para atazana rito. ¿Qué hacemos con este paciente? El paciente está tomando lamivudina, sidobudina, atazanavir, ritonavir. Acuérdense que fue la fórmula con la que nos llegó, que ahora ya tenemos una historia que nos dice, este paciente durante 2 años falló, tiene un tenofovir tocado, lleva un mes tomando atazana rito. ¿Qué harían ustedes? Y ahí me gustaría pues escuchar a la doctora Sandra, al doctor Ernesto, al doctor Alejandro. ¿Qué conducta? Pues nosotros por ahora lo que hicimos fue ordenarle una carga viral para saber cómo va este paciente, y pensamos hacer un cambio empírico. ¿A qué? Y quisiera escucharlos, teniendo en cuenta que lleva 2 años fallando, teniendo en cuenta las mutaciones que les mostré, que tiene una TAMS de la vía 1, quisiera escucharlos. Yo creo, doctor Jorge, que con los micrófonos para que la gente que esté conectada los escuche. La doctora Sandra nos pregunta por CD4 y está en 117, perdónenme, ahí, 117. Arribita del círculo, valor CD4. Muy mal está este paciente. Sí, claro. Bueno, mira, muy interesante el caso, Mónica, y además con la revisión, felicitaciones. ¿Sabes? Mira, yo creo que aquí el paciente de partida ha llevado mucho tiempo acumulando mutaciones. Ya vimos que cuanto más tiempo pasa, se comienzan a acumular mutaciones en las distintas, tanto la transcriptasa reversa, la proteasa, afortunadamente está libre la integrasa. Pero con las mutaciones que tiene, bueno, y algo muy interesante que ya hemos visto y tú lo recalcaste ahora, que se pueden también reciclar los agentes nucleosídicos porque tienen una actividad residual e igual funcionan aun cuando el score sea 0. Ahora, personalmente, creo que en este paciente, si bien, por ejemplo, uno pudiera utilizar tenofovir y pudiera incluso, porque no me acuerdo exactamente de los no nucleosídicos, pero me parece que la etravirina no está comprometida porque vi que era la K103N solamente, ¿no? La O98G también la tiene, Ya. la L100I. La L100I le da 2,5 puntos, así que ya queda fuera la etravirina. Así está que no. muerta. Por lo tanto, personalmente creo que este paciente necesita tener un esquema potente y de alta barrera genética para llegar a la indetectabilidad considerando los CD4. Mi sugerencia sería dejarlo con darunavir, ritonavir, que de todas maneras es el que tiene mayor barrera genética, no está comprometida la proteasa, con dolutegravir solamente. Esa terapia No dual. reciclaría
y análogos. No, porque no es necesario, porque con esas dos drogas están full activas y ya hay evidencia de que esa terapia funciona muy bien y vamos a ver también los resultados del DEFT que están por venir. Y hemos tenido además experiencia clínica en vida real con esa terapia de rescate que verdaderamente funciona muy bien. Y además, como tenemos muchos problemas de resistencia, de adherencia, habría que tratar de dejarle la menos cantidad de tabletas posible. Perfecto. Esa sería mi sugerencia. Sandrita, la doctora Sandra, ¿no? El doctor García. Espera, José, para que los que están conectados te escuchen. Yo espero que todavía haya gente conectada. En esa terapia de rescate, ¿dar ritonavir una vez al día o 2 veces al día? Una, porque ¿Qué no tiene ninguna piensa mutación a proteasas. Sandra, Ernesto. Lo que pasa es que aquí no se nos puede olvidar que hay problemas también de adherencia y el que es no deja de ser. Entonces yo creo que sí hay que mantener y proteger estos inhibidores de proteasa, porque desafortunadamente en esos estudios que se rescataron una vez al día son pacientes que están en ensayos clínicos. Son pacientes que se siguen, están en vigilancia, si el paciente no va a la consulta se llama y se busca, pero en la vida real eso no ocurre en Colombia. Entonces, Pero, ese es José, uno de los temores en dejar en terapia una vez al día darunavir, ritonavir. Yo sé que puede mejorar el número de comprimidos, pero no se nos puede olvidar, y eso ya lo sabemos hace acuérdense muchísimos que años. él no tomó nevirapina cada 12 horas. Yo creo que un esquema de una vez al día tendríamos que tratar más bien eso. Ya pues acabó el tiempo, pero muchísimas gracias pues a todos.